Hola, querida familia de Keep Up. Bienvenidos a una noche que quedará grabada en los anales de la historia del espectáculo turco. Hoy no les traemos simplemente una noticia. Les traemos la crónica de una transformación, el relato de un alma que ha decidido dejar de esconderse tras las cortinas de la corrección política para gritar su verdad a los cuatro vientos. Estamos hablando de Var Baktas, pero les advierto, olviden todo lo que creían saber sobre él. El hombre del que hablaremos hoy no es el que conocían. Antes de adentrarnos en las oscuras aguas del Bósforo y en las confesiones que han destrozado el silencio sobre Yağmur Yüksel y Gülüm Baktas, necesito pedirles un favor vital. Si valoran el periodismo de profundidad y la narrativa apasionada que ofrecemos en este canal, asegúrense de estar suscritos, activen la campanita y, para apoyar nuestra misión de revelar la verdad, consideren unirse a nuestra comunidad exclusiva haciendo clic en el botón Unirse, Join. Su apoyo es la luz que nos guía en estas historias. Ahora, acompáñenme a las calles de Estambul, porque la tormenta acaba de comenzar. La noche en Estambul posee un ritmo único, un latido cardíaco sincopado que se siente con mayor intensidad en las sinuosas y exclusivas calles que bordean el estrecho, donde el Bósforo lame suavemente la orilla y las luces de la ciudad se reflejan sobre el agua oscura como diamantes esparcidos por una mano negligente. Fue aquí, en medio de este telón de fondo atmosférico y cargado de electricidad estática, donde la prensa sensacionalista, habitualmente acostumbrada a las sonrisas ensayadas y a las declaraciones cautelosas de la élite, fue tomada por sorpresa, cegada por un encuentro que desde anoche ha dividido a la industria en dos bandos irreconciliables. Las luces que se extendían a lo largo de la costa parecían arder con un brillo extraño e intensificado, como si fueran los focos de un escenario preparado para un monólogo dramático de proporciones shakespearianas. En el epicentro de esta luminiscencia se encontraba Var Baktas, una figura que ha pasado la mayor parte del último año envuelta en un velo de privacidad casi monástico, dejando que su trabajo en Italia hablara por sí mismo. Sin embargo, la noche pasada, el silencio no fue roto por un comunicado de prensa frío y distante, sino por el hombre mismo, quien emergió de las sombras para provocar una conmoción sísmica con una imagen radicalmente nueva y una serie de declaraciones que se sintieron menos como respuestas de entrevista y más como una confesión ante un tribunal divino. La escena comenzó con una precisión cinematográfica, digna de las mejores producciones que él mismo protagoniza. Un elegante coche negro se detuvo a lo largo de la playa, su motor ronroneando hasta el silencio antes de que la puerta se abriera para revelar a un Var Baktas que, evidentemente, había sufrido una metamorfosis total. Al pisar el pavimento, marcó una nueva e importante página en su narrativa pública puramente a través de su presencia física. Atrás quedaron los estilismos pulidos y meticulosos de los papeles de príncipe azul que lo lanzaron a la fama mundial. En su lugar, se erguía un hombre definido por líneas más duras, un heredero más rebelde y una postura que irradiaba un tipo de confianza peligrosa. Prácticamente se había despojado de la piel del niño bonito para emerger como una versión más oscura, compleja y fascinante de sí mismo. La frase de guapo a chico malo, pero en el buen sentido, comenzó a circular en las plataformas de redes sociales casi instantáneamente, convirtiéndose en el mantra de una base de fans aturdida por la transformación. Era inmediatamente obvio que había permitido que su cabello, que durante tanto tiempo había mantenido peinado de una manera específica y comercializable, creciera de forma más salvaje, enmarcando su rostro de una manera que sugería una liberación de las restricciones pasadas. Ahora, luciendo una estética más suelta y audaz, con una chaqueta de cuero que parecía una armadura contra el juicio ajeno, parecía un hombre que había dejado de preocuparse por las reglas establecidas. Muchos fans celebraron este cambio con un suspiro colectivo, interpretando finalmente el cambio como un retorno a la autenticidad, una ruptura de cadenas. Pero por muy impactante que fuera su evolución visual, el verdadero shock de la velada no residía en el corte de su cabello ni en el cuero de su vestimenta, sino en las palabras que cayeron de sus labios como piedras pesadas. Por primera vez en la memoria reciente, Var Baktas habló abiertamente sobre su vida privada, rompiendo el muro de sin comentarios que usualmente protege su corazón. Este es un hombre que ha dominado el arte de evadir hábilmente las preguntas con el estribillo estándar. Dejen que mi vida privada siga siendo privada. Sin embargo, anoche, ese escudo fue bajado. No retrocedió. Dio respuestas directas, francas y sorprendentemente honestas que dejaron a los periodistas veteranos que lo rodeaban luchando por grabar cada sílaba. Aunque los nombres Gülüm y Yağmur han orbitado alrededor de su narrativa como satélites ineludibles durante años, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para que Var Baktas abordara la gravedad de estas relaciones con tal transparencia cruda. El plato principal de la noche fue servido frío y lleno de amargura, la verdad sobre su corazón.
La tríada de nombres, Gulum, Yamur, Bar, ha estado enredada por años de especulaciones, pero anoche, Bar tensó el hilo hasta casi romperlo. Aquí debo hacer una pausa, familia de K-pop. ¿Están sintiendo la intensidad de este momento? Es raro ver a una celebridad abrirse de esta manera. ¿Creen que esta nueva imagen de chico malo es un reflejo de su dolor interno o una estrategia? Queremos leer sus teorías en los comentarios. Y recuerden, su interacción es vital. Denle me gusta al video y no olviden que pueden apoyar nuestro trabajo periodístico uniéndose al canal con el botón unirse. La parte más intensa, intrigante e innegablemente impactante de la noche fue su confesión con respecto a sus relaciones. Cuando se le preguntó sobre su estatus actual o reciente con Gulum, no parpadeó ni ofreció una perogrullada genérica. Tuvimos una relación buena y pacífica, comenzó, ofreciendo respeto al vínculo que compartieron. Pero entonces, pronunció la frase que absorbió el aire de la noche, una sentencia que resonará por meses. Pero como en todas las relaciones que he tenido, en esta también existía el factor Yamur Yuxel. Esta frase, el factor Yamur, es quizás la cosa más significativa que Barbactas ha dicho en años. Implica que ella no es solo un recuerdo, sino el estándar inalcanzable por el cual se miden todas las demás, la sombra que oscurece cualquier intento de nueva luz. Continuó, su voz bajando una octava, cargada de una emoción que rozaba el arrepentimiento. No puedo olvidar lo que viví con ella. Y luego, la declaración que detuvo el tiempo. Estoy haciendo todo lo posible para reconciliarme, pero... Ese pero colgante se convirtió en el silencio más pesado de la noche. Fue un momento de suspenso en tiempo real. Ningún periodista se atrevió a interrumpir. Ninguna continuación vino de Barbactas. Simplemente miró al vacío, quizás reproduciendo recuerdos que las cámaras no podían ver, escenas de un pasado que se niega a morir. Estas palabras se convirtieron en tendencia en las redes sociales en cuestión de minutos. La reacción fue polarizada instantáneamente. Algunos lo aclamaron como pura sinceridad, el acto de un hombre que se niega a mentirse a sí mismo o al mundo, un héroe trágico que lucha por su amor verdadero. Otros lo criticaron duramente, argumentando, es injusto para Gulum, pintándola como una víctima colateral de su nostalgia persistente, una mujer que tuvo que competir contra un fantasma. La multitud estaba oficialmente dividida entre aquellos que romantizan el pasado y aquellos que defienden la dignidad del presente. La conversación luego giró hacia la emoción volátil de los celos, añadiendo otra capa de complejidad a la noche. Algunas cosas pasan. Los celos son normales. Pero los superamos hace mucho tiempo, admitió. La ambigüedad de esta declaración envió a la prensa a un torbellino de especulaciones. ¿A quién iba dirigida esta declaración? ¿Se refería a los celos dentro de su relación pacífica con Gulum? ¿O estaba haciendo referencia a los días tumultuosos y apasionados con Yamur? ¿Con cuál de las dos lo superó? Nadie lo sabe con certeza, y quizás Barbactas dejó el tema vago a propósito, permitiendo que el misterio persistiera como el humo de un cigarrillo en la noche fría. Lo que queda claro es que Barbactas ya no está dispuesto a jugar el papel que la industria le ha asignado. Su transformación física es solo el reflejo externo de un cambio interno profundo. Al admitir la existencia del factor Yamur, ha validado lo que muchos fans sospechaban, que hay amores que no terminan con la ruptura, sino que se transforman en una presencia constante. La honestidad brutal con la que habló de Gulum, calificando la relación de pacífica pero admitiendo implícitamente que carecía de la intensidad necesaria para borrar el pasado, ha sido un golpe de realidad. La noche terminó como empezó, con Bar subiendo a su coche y desapareciendo en la oscuridad de Estambul, dejando atrás un caos mediático y miles de preguntas sin respuesta. ¿Logrará esa reconciliación por la que dice estar luchando? ¿O es el factor Yamur una barrera insuperable? Lo único cierto es que el príncipe ha muerto, y el hombre real, con sus cicatrices, sus errores y su amor inquebrantable, ha tomado el control. ¡Qué noche! ¡Qué declaraciones y qué historia tan desgarradora! Barbactas ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, arriesgándolo todo por una verdad que le quema en el pecho. Desde K-pop, seguiremos cada paso de este intento de reconciliación y analizaremos cada detalle de esta nueva etapa rebelde del actor. Ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Yamur Yuxel responderá a este llamado público? ¿Es el factor Yamur invencible? Déjenme sus opiniones más sinceras abajo. Y por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y, si quieren ser parte fundamental de este canal, hagan clic en el botón unirse. Su apoyo es lo que nos permite estar aquí, en el centro de la noticia. Hasta el próximo video, familia.